¿Qué onda, lectores? Bienvenidos una vez más al canal. Ya saben que los martes hablamos de creación literaria. Y hoy quiero hablarles un poquito más de cómo crear personajes. Eh, Me han estado preguntando sobre los personajes. A veces, cuando queremos escribir una novela, tenemos la historia en la cabeza. Generalmente nos la contó alguien. Se nos ocurrió mientras estábamos viendo una serie, una película. Y a la hora de querer escribir, no tenemos claro a los personajes. Entonces, recurrimos a esta sencilla solución de escribirnos nosotros. Generalmente cuando estamos empezando a escribir, nosotros somos el personaje. ¿Por qué? Porque somos la persona que más conocemos. Nos conocemos interiormente, cómo pensamos, cómo sentimos, y pues al final somos la persona que más vemos en la vida. Nos vemos todos los días en el espejo y nos vamos idealizando. Entonces generalmente vamos a escribir una idealización de nosotros mismos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente tenemos que poner a este personaje que es nosotros en estas situaciones de conflicto. Y el personaje, si no está bien construido, puede desbaratarse, nos puede aburrir o puede no funcionar para este tipo de historia. Eh, lo que también sucede es que tenemos que crear más personajes. Es decir, a menos de que estés escribiendo un cuento o una novela experimental, lo más probable es que tu conflicto requiera pues, diferentes personajes. Entonces, también, ¿qué tipo de personajes vas a tener que interactúen con tu personaje principal? ¿Cómo construyes un personaje? A ver, primero, lo que yo hago antes de pensar tanto en la historia como yo escribo biografía novelada, entonces debo construir mucho más al personaje. ¿Quién es este hombre o mujer que me va a acompañar durante 300, 400, 500 páginas? ¿Realmente tiene la fuerza para que yo pueda escribirlo a lo largo de todo este que yo el mamotreto, así le llamo yo a mis manuscritos? ¿Tiene la fuerza para poder soportar eso? Eh, Hay que investigar, en el caso de que sea una persona, haya sido un personaje real, hay que investigar cómo era, cómo pensaba, cómo hablaba, cómo vestía. Eh, en el caso de que sea un personaje ficticio, pues también hay que establecer eh, cómo este personaje se siente respecto a sí mismo, respecto a sus círculos cercanos, cómo interactúa con los otros personajes, cómo interactúa con el mundo en el que se va a desarrollar, ya sea un mundo eh, ficticio, un mundo real, un mundo que existió. Y así podemos ir desglosando este personaje principal. El personaje principal es quien va a llevar a cabo, como ya dije, el conflicto de tu historia. Es un personaje que tiene que ser simpático para el público, eh, que de verdad lo tienes que aguantar, porque o sea, tú como escritor lo tienes que aguantar 300, 400, 500 páginas, lo que dure tu redacción de la novela, porque puede durar 2 meses, 3 meses, un año, 5 años. O sea, ese personaje tiene la fuerza para que tú lo aguantes escribiendo durante tanto tiempo. Y en un caso similar, ¿tú crees que ese personaje tiene la fuerza o la simpatía o el carisma suficiente para, para que el lector lo aguante durante tanto tiempo? Es muy importante que trabajar estos personajes. Eh, yo he visto libros de creación literaria donde generalmente te dicen, no, hombre, para conocer a un personaje, para que realmente lo puedas construir, tienes que responder a estas preguntas. Y lo que estas preguntas tienen es cuál es el sujeto favorito de niño, cómo se llaman sus mascotas, hay muchas cosas que a la mera hora, si tú conoces a tu personaje, podrías responderlas sin problema, pero ¿realmente importa para tu historia? Entonces, hay que establecer sí una biografía para
cada uno de, bueno, el personaje principal y para cada uno de estos personajes que van a interactuar con él, eh, y conocerlo. Si en el proceso de la escritura de la novela eh, esta biografía cambia, tienes que ser consistente. Es decir, a lo mejor a ti no te importaba si tu personaje tenía o no una mascota, pero eventualmente durante la redacción de la novela ese dato es necesario, por X o Y razón, tienes que ser consistente. Si antes dijo que no tenía una mascota, tienes que cambiarlo. Es muy importante la coherencia del personaje, la coherencia psicológica del personaje también. Debe empezar en un punto A y debe evolucionar a un punto B, especialmente personajes principales, el protagonista y su fuerza opositora que es el antagonista. Estos dos personajes tienen que empezar en un punto A y evolucionar a lo largo de la historia. Los personajes secundarios no necesariamente tienen que hacer esto, simplemente son añadidos culturales a tu historia, la pueden enriquecer pueden enriquecer la trama o pueden enriquecer al personaje. En el caso de la novela histórica, muchas veces yo tengo personajes que aparecen en determinados momentos porque así lo requería la parte histórica y que no necesariamente tengo que evolucionar. Es decir, si están a la gente que leyó Yo Díaz, van a ver que por los 84 años que dura la trama de la novela, van apareciendo y desapareciendo personajes que pudieron haber sido importantes para Porfirio Díaz, pero que no necesariamente yo como escritor quería desarrollar, porque al final al lector no le iba a interesar tanto. Es decir, por ejemplo, las hermanas de Porfirio Díaz no tenía que desarrollarlas a tal punto en el que podemos ver una evolución psicológica a lo largo de estos años, pero el hermano de Porfirio Díaz, Félix, que sí lo acompaña durante varios momentos importantes, sí va evolucionando y sí va cambiando. Entonces ven exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que interesa realmente a la trama principal. Todo esto tiene que ver con la trama principal. En el caso, por ejemplo, de la evolución del hermano de Porfirio Díaz, tenía que ser siempre en función de Porfirio Díaz, porque es el personaje principal. Siempre tienen que honrar al personaje principal y al antagonista, que va a ser su fuerza opositora que va a generar el conflicto. En el caso de, por ejemplo, de Yo Díaz, eh, tuve varias fuerzas antagonistas, a veces era Benito Juárez, a veces era Lerdo de Tejada, a veces era Madero, es decir, era un personaje que por su longevidad podía estar durante mucho tiempo luchando y que el conflicto iban a ser diferentes conflictos dados por diferentes fuerzas antagonistas. En el caso de mi novela Iturbide estaba Iturbide y generalmente las fuerzas antagonistas era la corona española que se estaba oponiendo a la independencia. Entonces, lo que yo les recomiendo es tomen su libro favorito, ábranlo, léanlo desde el punto de vista del protagonista y vean cómo estos personajes secundarios cambian al personaje principal. Vean cómo evoluciona el personaje principal y vean cómo funciona el antagonista. Una cosa es lo que yo les pueda ir contando en los videos, lo que me vayan sugiriendo que les pueda revelar de cómo yo escribo, cómo me funciona a mí. Lo que ustedes vayan encontrando en sus ejercicios, como ya les dije, tienen que estar experimentando. Y lo que ustedes vayan analizando de sus lecturas. Un escritor tiene que leer muchísimo para poder pues realmente ser escritor. Tiene que tener muchas influencias y eh, muchas referencias para poder encontrar su propia voz. Eh, como ya les dije, generalmente yo al empezar una novela pues tengo mucha experimentación, tengo estar probando, eso también lo hago con los personajes tengo que estarlos probando, tengo que estar analizando, este personaje puede hablar así, este o no, y tú mismo como escritor te vas a ir dando cuenta. Como siempre digo, es importante que escribas el libro que te gustaría leer. Y tú te vas a dar cuenta a la hora de escribir un personaje que no funciona. Y entonces te tienes que sentar a ver por qué no funciona para no cometer el mismo error. O sea,
puedes ver que no funciona. No funciona que no tiene pensamientos propios, no funciona que todos los personajes se parecen a ti. Es muy común en los principiantes que los personajes se parezcan mucho entre sí, entonces los estás leyendo y no hay una distinción entre uno y otro. Eh, es importante tener cada vez, que cada personaje tenga su personalidad, su forma de hablar, su forma de ser. Entonces eso lo van a ir viendo conforme vayan escribiendo. Eh, que los personajes no estén evolucionando o simplemente que nomás no puedes escribirlo. Hay veces que estás, tienes la historia en la cabeza, estás viendo la hoja en blanco, tienes el personaje y el personaje no se deja escribir. A veces le pasa al escritor. Eh, yo siento que un personaje bien construido debe escribirse solo. Tú como escritor te pones en ese marco mental, sabes perfectamente cómo es tu personaje, cómo piensan las diferentes cuestiones de tu entorno y bueno, de su entorno, de su forma de ser. Y de repente, si tú lo crees y llegas a la página en blanco y el personaje no está escribiendo, algo está fallando, el personaje no está vivo. Un personaje realmente tiene que dejarse ir. O sea, tú de repente te vuelves como el medium del personaje, eh, sabes lo que quieres escribir y de repente te sueltas y regresas una semana después, ves lo que leíste y dices, no se parece en nada a mí, es algo que no haría yo, pero entonces el personaje ya está tomando decisiones propias, ya está haciendo lo que le llama su naturaleza y pues ya tiene vida, básicamente. Entonces, eh, lo que yo les sugiero en este primer módulo de creación de personaje es que definan antes de pensar en el nombre. O sea, no piensen en el nombre porque luego los escritores principiantes sobre todo pasan demasiado tiempo pensando en el nombre de un personaje en lugar de su forma de ser. El nombre, digamos, es parte del cascarón. Tienes que pensar primero en la parte de adentro. Define eh, cómo es tu personaje en cuestión de personalidad, cómo eh, este personaje piensa de sí mismo, cómo piensa de su círculo cercano, cómo piensa del mundo en el que vive. Este mundo, estoy hablando de política, de religión, de sociedad, o sea, cómo piensa de todo esto. Eh, cómo es físicamente. Mientras más alejado sea de ustedes, va a ser muy importante, porque entonces no van a correr la tentación de querer escribirse a ustedes mismos, a menos de que sea una historia personal o que estén escribiendo autobiografía, que ese es otro tema. Y ya que tengan todo eso, a lo mejor el nombre va a salir o no va a salir, denle un nombre X o lo que yo hago a veces es que escribo una variable así como de personaje uno, escriban el libro y luego ya utilicen la opción de reemplazar en Word y ya pueden cambiar. A veces pasa, como a mí me pasó en Los Pecados de la Familia Montejo, que tenía personajes con un nombre y a la hora de reescribir el manuscrito les cambié el nombre, entonces realmente eh, el nombre no importa. Y estos personajes mantuvieron su esencia y su rol dentro de la historia. Una vez que hayan definido todo eso de su personaje, intenten hacer lo mismo con el antagonista o con los personajes secundarios y experimenten. Si no saben si funciona, en lugar de meterse de lleno a la novela, escriban un cuento. Pongan a este personaje en una situación cotidiana de su mundo o en una situación cotidiana entre sus amigos, sus familiares, lo que ustedes definan, y van a ver si funciona el personaje en cuestión de tener vida o no, y si estos personajes secundarios aportan o no algo. Y así van a ir midiendo, van a ir evolucionando, y en cuanto ya tengan el personaje bien afinado, entonces ya van a poder empezar a escribir su novela.
Así es como yo más o menos empiezo a crear personajes. En los próximos módulos ya les diré cómo voy desarrollando estos personajes, cómo los voy corrigiendo y pues más sobre cómo necesito crear personajes. Este es solamente el primer módulo. Pero si tienen alguna duda de cómo yo trabajo personajes, de los personajes de alguno de mis libros, o si a ustedes les ha pasado algo de lo que les comenté, me encantaría escucharlo. Déjenlo en la caja de comentarios. Ya les dije que aquí ustedes definen de qué se va a hablar. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo si les gustó y sigamos escribiendo. Nos vemos el jueves, que es día de reseña. Muchas gracias.